En las últimas horas habló hasta de alerta epidemiológica o de alerta sanitaria. Vamos a abordar este tema con Luciana Campigoto. Lucy, te saludamos de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Y en realidad se confirmó también la quinta persona que murió a causa de esta bacteria, un hombre de 40 años aproximadamente. Es una información que se ha conocido hace algunos minutos. Y sí, tiene que ver con un poco la preocupación, ¿no?, que ha generado, pero cuando se dan este tipo de casos lo más importante es informar, es conocer cuáles son las características de estas enfermedades y cómo combatirlas y no entrar en pánico. Por eso estamos con Oscar Sagaz, quien es subsecretario de Salud, a quien le vamos a consultar si la provincia está en alerta, si hay una alerta nacional por esta bacteria. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. No, la provincia no está en alerta, por eso es fundamental este tipo de entrevista, porque uno tiene que mandar tranquilidad a la gente. A nivel nacional ha salido una alerta en las provincias que hoy por hoy se está produciendo estas muertes, que se produjeron, mejor dicho. Y bueno, estamos hablando de un germen que se llama Streptococcus pyogenes o Streptococcus beta hemolítico del grupo B. Para que la población sepa, es una bacteria que habitualmente, no generalmente, puede ser flora común de la orofaringe, y en algunas pacientes o en algunos pacientes que tienen disminución de la inmunidad o tienen bajas las defensas, puede hacer una patología. La patología más común es una faringoamigdalitis, que se trata con antibiótico. El antibiótico de elección es la penicilina, pero esta bacteria muchas veces produce una toxina que puede llegar a producir por mediadores químicos una inflamación y da un fallo multiorgánico. ¿Qué significa un fallo multiorgánico? Que ataca otros órganos y pone en riesgo que esos órganos dejen de funcionar y claudiquen, y muchas veces las personas terminan con esto que es la muerte. Es lo menos común. Normalmente estos casos se dan, por lo general, está descrito en la literatura, de 2 a 3 cada 100.000 personas, o si hablamos en índice de egresos, entre 3 a 4 personas que egresan cada 10.000. Es decir, que es una incidencia baja. Pero estos casos, bueno, han causado un poco de preocupación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo se previene la contracción, el contagio, ¿no?, de esta enfermedad? Sí, fundamentalmente hay que tener en cuenta que son todas las medidas para cualquier enfermedad respiratoria. Por eso es importante, primero, lavar las manos permanentemente o cada vez que vaya a hacer algo que puede llevar la mano a la boca o que va a manipular algún tipo de alimento. Y por otro lado, el tema de airear las habitaciones, tener bien ventilado todos los espacios, y cuando uno estornuda, por supuesto, colocarse el antebrazo, porque evidentemente los fluidos y las secreciones son el mecanismo de contagio. Los primeros casos fueron en niños, ¿no?, en niños muy pequeños. En este último caso, un hombre de 40 años. ¿Puede haber tenido alguna enfermedad preexistente? Es un caso que se ha conocido hace algunos minutos nada más. Sí, evidentemente es una patología que se da antes de la edad preescolar. No es una enfermedad típica de lactantes, es una enfermedad que aparece a partir de del año, de los 2 años, y también se da en personas adultas. Esto antes, cuando no se trataba en tiempo y forma, podía tener algunas secuelas como la glomerulonefritis, que es una enfermedad que ataca a los riñones, o incluso la erisipela, que es una enfermedad que ataca el tejido celular subcutáneo. En el caso también de los adultos, está descrito en pacientes, sobre todo algunos diabéticos que tienen la inmunidad un poco baja, puede producir una patología que se llama fascitis necrotizante, que es una enfermedad que va atacando al músculo, va destruyendo al músculo, y el proceso infeccioso avanza de esa manera. Pero son los menos, no son patologías comunes. Acá en Mendoza, como dije recién, no tiene que haber preocupación. Normalmente nosotros hacemos toda la vigilancia epidemiológica. Esta vigilancia epidemiológica se hace tanto en el sector público como privado, y al día de hoy no hay ningún tipo de alerta. ¿Cuáles son las provincias que han entrado en alerta? Buenos Aires, creo que Santa Fe, y estaba entrando una más, y creo que en provincia de Buenos Aires la última muerte creo que es de Pergamino. Los casos han llamado la atención porque hace mucho que no se daba este tipo de hechos, digamos, una muerte a causa de esta bacteria.
Lo que pasa que se puede dar, pero la incidencia en el año es muy baja, puede ser 1 o 2 casos que se produzcan, y en el contexto normalmente de que ha habido o una neumonía o algún fallo de alguno de estos órganos y después se rescata esta bacteria de sangre, pero ya los tratamientos han empezado y por suerte, porque si no hubieran muchas más muertes si no existiera el antibiótico de por medio, pero es muy baja la incidencia tanto en la provincia como a nivel nacional. En este caso no hay vacuna para esta enfermedad, ¿no? No hay vacuna, es una bacteria, y lo que quiero decir que la faringoamigdalitis a estas edades que estamos hablando de los niños preescolares son más frecuentes las virales que las bacterianas. Bueno, justamente hablando de vacunas, hay una campaña que se ha difundido, a algunos nos ha llegado un afiche, ¿no?, en donde se comenta un refuerzo que hay para algunos niños que va a comenzar, para algunas edades, que va a comenzar en octubre, el 1 de octubre. Es así, va a ser el 1 de octubre, nosotros vamos a hacer el lanzamiento desde el Hospital Noti, justamente porque es el hospital de niños, y se hace esa dosis adicional que va desde los 13 meses hasta los 4 años inclusive. Esto no es un refuerzo, no es como lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, que se hizo un refuerzo fundamentalmente por los casos de sarampión que habían aparecido, sino que esto se hace cada 4 años porque hay pacientes que pueden ser susceptibles y necesitan esta dosis adicional. Es totalmente gratuita, ¿no? Por supuesto que es totalmente gratuita, y lo importante es que no tienen que ir con orden médica y simplemente con la presencia del niño y la madre se vacunan. ¿A los centros de salud o a cualquier lugar en donde usted sabe que se puede colocar la vacuna? Es así, como siempre. Perfecto, muchas gracias. Bueno, es importante, ¿no, Daniela, Mario, siempre llevar la información para poder bajar un poquito los decibeles, tener en cuenta cuáles son las precauciones, la prevención, la manera de contagio, conocer también nos permite cuidarnos y bueno, andan circulando muchas cadenas, uno tiene que saber cómo se tiene que cuidar, lo escucharon, ¿no? No es nada más allá de lo que ya sabemos, lavarse las manos, mantener los ambientes ventilados y por supuesto siempre, ante cualquier duda, consultar al médico.